Qué bendición. Para mí siempre es un privilegio poder estar con ustedes. Eh, Vine un poco agotada también de una misión. Estuvimos en misión. Fuimos 15 misioneros y evangelistas al país de Costa Rica. Acabamos de llegar de Costa Rica en una misión muy poderosa, ganando vidas, ayudando socialmente a lugares bien necesitados, predicando la palabra, liberando cautivos. Hubo sanidad de personas enfermas, hubo también bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué no hizo Dios allá en Costa Rica? La iglesia quedó en fuego. 15 misioneros que fuimos, todos participando, todos predicando, todos ayudando, todos sirviendo. Tuvimos programas para mujeres, programas para hombres, programas para niños, jóvenes, bueno, toda la iglesia en general, a diferentes horas, mañana, tarde y noche. Fue una semana incansable, incansable. Llegamos un poco cansados, pero con un gozo tremendo de ver las maravillas que hace Dios en las naciones. Dios está preparando a su pueblo para algo grande. En todas las partes del mundo, Dios está preparando a su pueblo. Vengan conmigo, por favor, a Zacarías 4:6. Va a ser el texto que estaremos usando en esta mañana. Zacarías 4:6 dice así la palabra del Señor. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. O sea, el profeta Zacarías recibió una palabra de parte del Señor para dársela a Zorobabel. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque sabemos que la presencia de tu Espíritu Santo está en este lugar, que tú vas a hablar a tu pueblo, Señor. Y Dios mío, háblanos a todos. Permite que nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón sea receptivo a tu palabra, podamos atesorarla, podamos escucharla, podamos ponerla por obra, porque tu palabra es vida, mi Dios. Tu palabra es vida para aquellos que quizás están cansados, atribulados, dormidos, muertos, espiritualmente hablando. Tu palabra es vida, tu palabra nos infusiona, tu palabra nos ayuda. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, en estos días recientemente, yo diría que es una de las noticias del momento, es la situación con la nación de Israel. ¿Sí o no? Es la noticia del momento. Lo que está sucediendo en el Medio Oriente debe a nosotros los creyentes y a todo el mundo ponernos alerta. Déjenme decirles por qué. La nación de Israel es ahora, fue, es y será el reloj profético que marca la profecía en la historia de la humanidad. La nación de Israel es el termómetro o el termostato que mide la temperatura a nivel mundial. La nación de Israel es la que va, escuchen esto, porque es el reloj profético que marca la profecía, y valga la redundancia, es la que marca y la que va a marcar en el futuro el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia, y también la segunda venida del Señor. La nación de Israel sigue siendo nación de pacto. Para aquellos que están confundidos y piensan que la nación de Israel ha sido totalmente desechada por Dios y que ya Dios no tiene planes con ella, déjenme decirles y darles buenas noticias. Un pacto no se rompe de parte de Dios. Dios es Dios de pactos. Y un pacto es un acuerdo, un pacto es algo que Dios incluso lo ha firmado para nosotros, por ejemplo, el pueblo gentil, como nuevo pacto, y lo ha sellado con su sangre. Así que un pacto no es cualquier cosa.
Él le dio este pacto a Abraham, Isaac y Jacob y se mantiene hasta el día de hoy. El pacto con su pueblo no se ha borrado, no se ha diluido y el Señor no ha desechado totalmente a la nación de Israel. Es cierto que la nación de Israel ha tenido periodos en la historia de debilidades y fortalezas. Es cierto que la nación de Israel muchas veces ha estado en periodos de oscuridad, pero también en periodos de victoria y de grandeza. La nación de Israel en muchas ocasiones ha tenido periodos de caída tremenda, pero también periodos de levantamiento y de gloria. Recordamos cuando el Señor tomó a la nación de Israel y la sacó con mano poderosa de Egipto, de una manera tremenda que solamente el poder de Dios lo podía hacer, como abrió el mar rojo delante de ellos para que caminaran, cómo hizo descender maná del cielo, cómo hizo que David, verdad, con una honda y una piedra derribara al gigante Goliat, cómo hizo que el arca entrara triunfalmente en la ciudad de Jerusalén y Dios estableciera gloria a la nación de Israel. Vemos épocas gloriosas en la nación de Israel. Pudiéramos hablar, verdad, son incontables las glorias de Israel. Pero también la nación de Israel ha tenido fracasos, ha tenido debilidades, así como nosotros también los creyentes, ¿verdad? No hay ninguna nación perfecta y no hay ninguna nación que se pueda jactar y decir, mi gobierno es el perfecto, yo tengo la perfecta democracia, yo tengo el perfecto gobierno. No lo hay, porque lo sabemos. ¿Por qué? Porque está el ser humano y está la naturaleza caída en pecado del ser humano. Ahí están detrás los gobiernos, las filosofías, las maneras de pensar del mundo, ¿verdad? Las ofertas tentadoras que tiene el mundo, los gobiernos corruptos, todo lo que sabemos a nivel mundial. Israel ha tenido debilidades como cualquier otra nación. O sea, no ha sido perfecta. Y muchas veces Dios, por sus imperfecciones, en este caso, algunas de ellas, la idolatría, una de las mayores imperfecciones que ha tenido en muchas ocasiones la nación de Israel, las imperfecciones como la idolatría, adorando, ¿verdad?, a dioses paganos, a dioses de otras naciones paganas, cuando Dios se ha revelado a Israel como una nación de pacto donde Dios es el único Dios. Si hay una nación donde Dios la escogió para establecer como ejemplo para las demás naciones acerca de que hay un solo Dios verdadero, es la nación de Israel. Y como Dios la escogió para eso, para mostrar su gloria y mostrar que hay un solo Dios verdadero, por eso se le exige más a la nación de Israel. Porque al que mucho se le da, mucho se le pide. La nación de Israel, ¿verdad? Aparte de la idolatría, vemos la incredulidad muchas veces de la nación de Israel, a la rebeldía que muchas veces han tenido como nación, haciendo lo que ellos quieren, yéndose fuera del pacto, ¿verdad? Rompiendo el amor, ¿verdad? Ese vínculo de amor que tienen con el Dios único y yéndose hacia otras cosas. Y esto le ha causado a la nación de Israel en muchas ocasiones sufrimiento. Le ha causado dolor, le ha causado guerra, le ha causado, ¿verdad?, épocas de baja, épocas donde han estado prácticamente destruidos. Si vemos toda la historia de Israel, podemos analizar en su historia sus altas y sus bajas. Indiscutiblemente que a través de Israel, Dios ha hecho cosas tremendas. Por ejemplo, Dios nos ha dejado un legado. A todas las naciones, cogió una nación del mundo para dejarnos un legado. Y el legado es la palabra de Dios. La palabra, dame ahí la palabra. Dame la palabra de Dios. Oh, muy bien, dame por la Biblia. Dame la Biblia. La palabra de Dios. Este es un legado tremendo. El legado de la palabra. Fueron escrupulosos los escribas, los eruditos, los rabinos, en pasarnos de generación en generación la palabra de Dios. Ni una jota, ni una tilde ha faltado. Ellos eran meticulosos en pasar
la palabra, ¿verdad? No adulterada, no cambiada, no añadían, no quitaban. La pasaron de generación en generación porque Dios se la dio. Hombres de Dios fueron inspirados por Dios, por el Espíritu, para escribir lo que hoy tenemos en esta palabra. Un legado no solo para la nación de Israel, sino para todas las naciones. A través de la Escritura conocemos el plan de salvación. A través de la Escritura conocemos, ¿verdad?, acerca de la vida eterna. A través de las Escrituras conocemos el maravilloso Mesías llamado Jesucristo. A través de la palabra conocemos las promesas que Dios tiene para tu vida y para mi vida. A través de la palabra conocemos que Dios espera de nosotros, los mandamientos eternos, la palabra que nunca cambia, la semilla que da fruto. A través de las muchas generaciones, Dios ha hecho que la palabra de Dios pase de mano a mano, de boca en boca, primero por tradiciones, luego escrita, pero la palabra de Dios ha permanecido. Ese es un legado que Dios permitió que Israel como nación nos entregara. Así que bendita sea la nación de Israel. En segundo lugar, nos ha dejado el legado del Mesías, el Salvador del mundo. Jesucristo mismo le dijo a la mujer samaritana: de los judíos vendrá la salvación. O sea, Dios podía haber escogido cualquier otra nación para nacer el Mesías, pero le plugo a Dios que viniera a través de Jesucristo y que fuera un judío. Una pequeña nación, un punto en el Medio Oriente, casi insignificante, con 65% de su territorio desértico en una época determinada, ya lo han hecho florecer, ¿verdad? Dios la escogió, porque Dios escoge lo débil, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a lo que es. Podía haber escogido a Estados Unidos, una potencia mundial hoy en día, pero Dios escogió a Israel, un pequeño país en medio de tantas naciones, muchas veces rodeado de naciones grandes, poderosas, sobre todo en el área de la economía, en petróleo y en otras cosas. Sin embargo, Dios escogió a un pequeño pueblo judío para que Jesucristo viniera al mundo. Incluso de la propia Israel escogió a Belén para que Jesús naciera. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti vendrá el Salvador. Bueno, así que Israel nos ha dejado un legado. Las debilidades de Israel en algunas ocasiones, la rebeldía, la incredulidad. En otras ocasiones recordamos que no recibieron al Mesías cuando vino. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Esos somos nosotros, los gentiles no judíos. Curioso, ¿no? Que el olivo principal no produjo fruto y nosotros que somos, ¿verdad?, olivos silvestres, o que somos una fruta silvestre o rama silvestre, fuimos injertados por la misericordia y la gracia de Dios en el olivo principal, no para que nos jactemos, dice la Escritura allí en Romanos, no nos jactemos, no nos podemos decir, porque somos ahora el pueblo escogido de Dios y ellos han sido desechados, para nada, ok, no nos jactemos, dice la Escritura, porque nosotros por la misericordia y la gracia de Dios hemos sido injertados. Por la incredulidad de ellos fueron rechazados temporalmente, pero por la misericordia y la gracia de Dios, nosotros los gentiles, nosotros los que no somos judíos, hemos sido injertados en el olivo principal, ¿verdad? ¿Para qué? Para que de alguna manera para todos Dios tenga misericordia. Y después lo pueden leer en Romanos más exhaustivamente. La nación de Israel en muchas ocasiones le ha fallado a Dios, como tú y yo le hemos fallado también dentro de la gentilidad. También hemos tenido, ¿verdad?, altas y bajas, debilidades y triunfos. Todo ser humano, así como naciones también. En este caso, Dios ama a los suyos. Y porque los ama, los disciplina. Dice la palabra del Señor que ningún hijo es dejado sin disciplina.
Un padre lo disciplina, no para mal, no para destruirlo. Lo disciplina para que se vuelva a él. Y en muchas ocasiones Dios tuvo y ha tenido que tratar mucho con la nación de Israel para que el corazón de ellos se vuelva a Dios. Ahí lo vemos en la época de Elías, cuando la nación de Israel estaba, ¿verdad?, entre dos pensamientos, dice la Escritura. Y el profeta Elías tiene que desafiar a la nación de Israel en el Monte Carmelo. Y le dice, ¿hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, sírvele. Y si Baal es Baal, sírvenle a ellos. Pero tienen que definirse. Están saltando de aquí para acá, de allá para acá. Y no se acaban de definir en qué, ¿verdad?, a quién van a servir y qué es lo que van a hacer. Así que la nación de Israel en muchas ocasiones, como en esa de la época de Elías, estaba sirviendo a los Baales y a veces servía a Dios. A veces servía al paganismo y a veces servía a Dios. A veces servía al mundo y a veces servía a Dios. Y no se acaban de definir en cuanto al pensamiento, alineándose a la voluntad divina de Dios. La idolatría de la nación de Israel le costó mucho. La incredulidad de la nación de Israel le ha costado mucho. En muchas ocasiones el desvariar, el estar entre dos pensamientos en la nación de Israel, la religiosidad nacionalista de la nación de Israel le ha costado a Israel sufrimiento, le ha costado dolor a la nación de Israel. La parte norte de Israel, Israel se dividió en dos en cierta ocasión, después que muere el rey Salomón, el reino hasta Salomón estuvo unido. ¿Ok? Saúl, David y Salomón. Reinó cada uno 40 años y el reino estaba unido. 120 años de Reino Unido. Pero la idolatría del pueblo, los problemas políticos que se gestaron, ¿verdad?, dentro de la nación, cuando muere Salomón, se divide el reino. Una larga historia, ahora no tengo tiempo para hacérsela. Se divide el reino entre el norte y el sur. La parte norte comenzó a desvariar. Y la parte norte, que eran las 10 tribus que quedaron en el norte, 2 tribus al sur, la parte norte comenzó a desvariar hasta el punto que se volvieron a las naciones paganas, asimilaron los dioses paganos. Esa era la época también de Acab, de Jezabel, ¿verdad?, de estos dioses paganos. La época en que asimilaron todo lo de las naciones paganas. Se levantó un espíritu de incredulidad, de rebeldía en el pueblo, con tensiones políticas, con tensiones económicas y con tensiones religiosas. Esto conllevó a que un imperio llamado Asiria viniera. Le estoy haciendo un poquito de historia a vuelo de pájaro. Un imperio llamado Asiria viniera del norte, ¿ok?, entrara a la parte norte de Israel y matara a muchos, se llevara cautivo a muchos y dejó un pequeño remanente. Los que se llevó los dispersó entre su territorio y ellos se mezclaron con naciones paganas. Y los que repoblaron trajeron también de los asirios, de otras naciones paganas, a la parte norte de Israel. Y la parte norte de Israel se unió, se mezcló con naciones paganas, asimilando. Mira, cuando tú te mezclas en un sincretismo, sea un sincretismo político, un sincretismo religioso, que es una fusión de deidades, ideologías, conceptos, religión, se mezclaron, se fusionaron, incluso hasta maritalmente, con mujeres y hombres paganos. Esto conllevó a que se formara una raza mixta. Una raza mixta que ya no eran puros judíos, ¿ok? Aparte de eso, no empezaron a adorar al verdadero Dios, lo mezclaron. Tenían una mezcla de una adoración a Dios, pero una mezcla pagana. Los judíos del sur, que se habían mantenido, ¿verdad?, sin ninguna tacha aparentemente, criticaban a los judíos del norte y le decían, ellos son perros. Están mezclados, son gente mixta, mezclados, no son puros judíos. Aparte de eso, de que están mezclados, no son puros judíos, tienen una religión trunca,
porque ya no tienen como nosotros todas las escrituras, los profetas, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. No lo tienen. Así que comenzaron a criticar los judíos del sur, muy nacionalistas religiosos, aparentemente muy santos. Empezaron a criticar a los judíos mezclados del norte. Ellos primero se pusieron en Siquén, luego en Samaria. De ahí la palabra samaritanos. Y los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Recordamos la historia maravillosa de la mujer samaritana. Es por eso, hermano. Es por eso. No se trataban entre sí. Había una rivalidad política, una rivalidad religiosa, una rivalidad de conceptos, una rivalidad de que nosotros somos los puros, la raza pura, y ustedes están mezclados. Un racismo nacionalista impresionante. Bueno, pues los asirios se lo llevaron. Por cierto, déjenme decirles algo interesante. Se llevaron las 10 tribus, la esparcieron entre las naciones. Hasta el día de hoy, miren las consecuencias, hermano. La idolatría, la rebeldía, la incredulidad, la desobediencia. Hasta el día de hoy, esas 10 tribus andan perdidas. O sea, descendientes de esas tribus viven en todas las naciones del mundo. Por eso tiene judíos por todas partes. ¿Verdad? Es como una diáspora que ocurrió. Así que se diseminaron esas 10 tribus y quedaron las 2 tribus de la parte sur. Pero los judíos del sur, ¿verdad? Que se creían muy nacionalistas, raciales, muy religiosos, muy puritanos, que criticaban a los judíos del norte, les pasó lo mismo. Porque no juzgues a los demás, porque puede ser que tú hagas lo mismo. No le mires la paja en el ojo de tu hermano, porque a lo mejor tú también caes. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho tacto, mucho amor. Cuando tratamos de ayudar a un hermano, déjeme quitarte la paja que tienes en el ojo y no me veo la viga que tengo en el mío. Primero debo quitarme la viga que tengo en el mío y con mucho cuidado y con mucho tacto y mucho amor te voy a ayudar a quitar la pajita del ojo tuyo. Miren, el ojo es muy delicado, así que tenemos que tener cuidado cómo procedemos en nuestra relación con otros hermanos, con otra familia, ¿verdad? Aún con otras naciones. Juzgamos, no juzguemos para no ser juzgados. Aunque el espiritual juzga todas las cosas, pero lo juzga desde el punto de vista espiritual y no carnal. Pero no debemos juzgar en la carne a los demás si nosotros tenemos una gran viga en el ojo. Bien, pues déjenme decirles qué pasó con la nación, ¿verdad? La parte sur. Muy nacionalistas, puritanos, raciales. ¿Saben lo que sucedió? Que ellos también cayeron en lo mismo. Ellos también cayeron en la idolatría. Ellos también cayeron en la desobediencia. Ellos también eran duros de cerviz, orgullosos y vanagloriosos. Y Dios también tenía un trato con ellos. ¿Y sabe lo que sucedió? Así como en la parte norte vinieron los asirios y se llevaron, en la parte sur vinieron los babilónicos. El imperio babilónico liderado por Nabucodonosor, ¿verdad? Que fue el imperio de oro de entre todos los imperios. Un imperio terrible. Vino en 3 etapas diferentes. Le estoy dando un poco de historia. En 3 etapas diferentes. Se llevó un primer grupo. El primer grupo era de la élite de la nación judía en la parte sur. Ahí encontramos a Daniel y sus amigos. Se los llevó cautivos a Babilonia. Segundo grupo, encontramos a Ezequiel, el profeta. Se lo llevó cautivo a Babilonia. Y en el tercer grupo, o sea, estamos hablando de 3 invasiones de los babilónicos a Israel. Fueron poco a poco llevándose los grupos y destruyendo a su paso. La última destrucción en la tercera venida implicó la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén. El templo que había edificado Salomón era una de las 7 maravillas del mundo. Este templo fue edificado con oro. Fue edificado con acacia, con maderas preciosas, cipreses, traídos de la India.
Era una de las 7 maravillas del mundo. El mundo venía a ver las riquezas de Salomón y el templo que construyó Salomón. El día que Salomón edificó y reinició el templo, la inauguración del templo, dice que la gloria de Dios llenó el templo y aquello fue algo glorioso. Ese templo cayó totalmente en ruinas. Los babilónicos lo destruyeron. Esa era la gloria de la nación judía y de la parte sur, nuestro templo en Jerusalén. Los judíos del norte habían construido un pequeño templito allá en el monte Gerizim y adoraban en el monte Gerizim para rivalizar con los judíos del sur. Decían, nosotros tenemos nuestro templo y no tenemos que ir a Jerusalén. Este templo se cayó y le quedó solo las ruinas también a ellos. Así que iban a las ruinas y allí adoraban en las ruinas. Por eso la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿dónde adorar? ¿Dónde debo adorar? ¿Si allá en el monte Gerizim o aquí en Jerusalén? Estos me dicen que aquí y otros me dicen que allá. Y Jesús le dijo, mira, los verdaderos adoradores no están buscando si aquí o si allá. Deben adorar en espíritu y en verdad. No es un problema de lugar, porque usted puede ir a todos los lugares más hermosos. El problema no está en el lugar, el problema está en el corazón del hombre. El problema está en cómo adoramos a Dios, cómo le conocemos. Puede ser debajo de una barraca, debajo de un árbol, puede ser un templo maravilloso. Lo importante es cómo está tu corazón en adoración con Dios. Ahí está el problema del hombre. Así que ese templo se destruyó. El templo, una de las 7 maravillas del mundo, se destruyó. Y los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Ok? El profeta Jeremías había dicho de que iba a venir una cautividad, una nación del norte los iba a llevar cautivo y se burlaban de Jeremías. A Jeremías casi lo matan, hermana. Porque cuando los profetas dicen verdades que no le gusta a la gente oír, pues la gente siempre le gusta, vas a tener dinero, vas a ser próspero, tú vas a ser muy bendecido, tú eres muy esto, tú eres lo otro. Pero cuando un profeta te zarandea un poco de parte de Dios y te dice verdad, al pueblo no le gusta. Pero como el pueblo andaba desalineado, como la nación de Israel andaba desalineada, Dios la estaba zarandeando y sacudiendo. Como se sacude a los higos. No lleva frutos, recuerdan, la higuera es Israel. Jesús pasó y la vio seca. La vio seca y la maldijo. Pero antes de irse dijo algo interesante, lo vamos a ver en un momento. Cuando vean la higuera florecer, cuando vean la higuera echar renuevos, cuando vean la higuera echar frutos, atento, porque el fin se acerca. La higuera iba a secarse, pero la higuera después iba a florecer. Interesante, lo vamos a ver en un minuto. Bien, la nación de Israel fue llevada a cautividad. 70 años de cautiverio. Pero como el profeta Jeremías había dicho, vendrán 70 años de cautiverio, pero después que se terminen los 70 años, el pueblo de Dios regresará a su tierra. Porque Dios siempre tiene misericordia. Dios puede por un breve momento ponerte en disciplina, por un breve momento viene la prueba, por un breve momento viene la oscuridad, pero la noche no dura siempre. Dice la escritura, la noche no dura siempre, en la mañana viene el gozo. Y así como en la mañana viene el gozo, ¿verdad? Iremos de gloria en gloria, así como el amanecer que va de gloria en gloria hasta que el día es perfecto. Qué lindo, qué hermoso. 70 años de cautiverio allá en Babilonia. El profeta Jeremías dijo, cuando se cumplan los 70 años, ellos regresarán a su tierra. Y así ocurrió. Se terminó el imperio babilónico, cayó ante la bota del imperio medo-persa, entra el imperio medo-persa y todavía están en el periodo de los 70 años de cautividad. 70 años de cautividad. No se cumplió todo el tiempo en el imperio babilónico, sino que en el imperio medo-persa también tuvieron cautividad. Al final de los 70 años, como Dios lo dijo, Dios levanta un hombre, un rey llamado Ciro. Qué tremendo es Dios.
El profeta Isaías, que vivió mucho antes de Jeremías y no pudo ver la cautividad, pero habló de la cautividad, dijo: Dios va a levantar un día un hombre llamado Ciro, y lo llamó por nombre. ¡Qué tremendo profeta de Dios! Él podía haber dicho: un rey se va a levantar, va a ayudar al pueblo de Dios, le va a permitir regresar de la cautividad. Pero el profeta Isaías, de verdad, con una puntería profética impresionante, dijo: se va a levantar un hombre llamado Ciro. Y Ciro va a permitirle a la nación de Israel que regrese a su tierra. Y Ciro va a ayudar a la nación de Israel a que regrese a su tierra. Así ocurrió, hermanos. Así ocurrió. Ciro firmó un decreto que le permitía a los judíos regresar a su tierra, a reconstruir la ciudad y a reconstruir su país. Y no solamente firmó el decreto, sino que los ayudó con ciertos recursos materiales para regresar. Primer grupo que regresa. Te dirá: ¿por qué la pastora nos está dando este vuelo de pájaro histórico? Estamos hablando de Israel. Y los voy a llevar al punto donde yo quiero. Regresa el primer grupo. ¿Recuerdas? Se los llevaron en 3 grupos diferentes. 3 invasiones diferentes. Pues qué curioso, regresan en 3 grupos diferentes. El primer grupo que regresa es el grupo de Zorobabel como gobernador de Judá. Regresa Josué, el sumo sacerdote. No es el Josué de allá, de Moisés, los otros Josué. Y una parte del pueblo. ¿Cuál era el propósito del regreso? ¿Cuál era el propósito? Ellos venían alegres, esperanzados. Imagínense 30 años de cautiverio. Muchos habían muerto. En el cautiverio se había levantado nuevas generaciones. Ellos venían con expectativas, con sueños. Ellos venían con ese nacionalismo arraigado dentro de ellos. Volvemos a nuestra tierra. Dios nos entrega lo que es nuestro. Y regresar con un embullo, un entusiasmo, un gozo impresionante. Cuando regresan, el primer objetivo, que debe ser el de todo creyente, era levantar el templo. El templo. Ellos no pensaron en la ciudad. Ellos no pensaron en sus propias casas. Ellos no pensaron en sus propios negocios. Ellos no pensaron en lo mío y lo mío, de una manera egoísta. Lo primero que ellos dijeron que vamos a levantar es el templo. Digan conmigo: el templo. Porque el templo es el lugar de adoración. El templo es lo primero para Dios. El templo empieza no solamente en el templo físico, sino en el templo de nuestras casas, de nuestras familias, ¿verdad? De nuestra familia de fe, de nuestras vidas personales. Lo primero que ellos pensaron es: mi lugar de adoración, mi lugar de encuentro, mi lugar donde Dios debe ocupar el primer lugar. Yo debo preocuparme primeramente, antes que todo, por mi adoración a Dios. Lo primero que voy a hacer yo es levantar a Dios por encima de todo, porque Dios se va a ocupar de lo demás. Dios se ocupa, dice la Escritura: busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. A veces buscamos las añadiduras y dejamos el reino. Buscas el reino y las añadiduras te siguen. Y estamos hablando en todos los aspectos de nuestra vida. Buscamos el reino, lo material nos sigue, la salud nos sigue, la prosperidad nos sigue la bendición. Oh, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin. Ellos dijeron: el templo. Vamos a levantar el templo. Perdón. Un poquito más atrás. El templo. El templo. Ahí vamos a modernizarnos más para ir siguiendo al predicador por todas partes. Ese es el próximo paso. Bueno, tremendo. Levantaron el templo. Empezaron a levantar el templo. Pusieron el fundamento. Porque lo primero en una vida, ¿verdad? En una familia, en mi vida personal o en la iglesia, es el fundamento. Sin fundamento no podemos levantar nuestras vidas.
¿Cuál es el fundamento? ¿Dónde estoy yo plantado o plantada? ¿Cuál es la solidez de mi vida cristiana? ¿Sobre qué doctrina estoy yo enraizado o enraizada? Muy importante, el templo. Y plantaron el fundamento. Pero comenzaron los judíos del norte, que tenían su revancha, que tenían allí, ¿verdad?, sus discordias, cosas animosas entre ellos. Comenzaron las críticas. Y comenzaron las burlas. Y comenzaron a decirle, oh, pero ustedes van a levantar ese templo. Pero es un templito, es una cosa chiquitica. Eso no tiene importancia. Miren la gloria que tuvo el templo de Salomón. ¿Y ustedes van a hacer eso? Con esos pocos recursos. Por supuesto que tenían pocos recursos. Esta es una generación que ha regresado de una cautividad donde no tienen recursos, pero tienen mucho entusiasmo, tienen mucho amor. No importa los recursos, no importa lo poco que tenga, pero no importa lo pequeño que sea la obra. Cuando tú le pones el corazón, cuando tú le pones la intención, cuando hay una buena motivación, no importa lo pequeño de este grupo, Dios puede hacer cosas grandes. Porque Dios no está mirando lo pequeño, ni los pequeños comienzos, ni las pequeñas cosas. Es más, el reino de los cielos siempre empieza por lo pequeño. Mire, si es así, que mira, el Señor habla de una semilla de mostaza. Dice, ¿usted ha visto una semilla de mostaza? Mira lo chiquitica que es. Así es el reino de los cielos. Pero cuando se siembra, se hace, ¿verdad?, el árbol más grande de hortalizas en medio de un viñedo o en medio de una finca donde tú la plantes. O sea, el reino de los cielos muchas veces pequeño. Dios no le interesa las grandezas, Dios le interesa el corazón. Dios no le interesa los recursos, Dios le interesa el corazón. Dios no le interesa si hay muchos o pocos, porque puede haber muchos, pero los muchos no están con Dios. El hecho de que haya muchos no significa que estén con Dios. Mira, es más, el mundo son los más y nosotros somos los menos, pero los menos tenemos razón en contra del mundo, ¿sí o no? El hecho de que seamos minoría no significa de que somos los que no tenemos la verdad. Oh, muchas veces solo un hombre se para por la verdad, como el caso de Elías. Eran 850 profetas de Baal y de Acera, pero no tenían la verdad. Andaban desalineados, ¿verdad?, contra Dios. Pero un hombre se paró por una nación. Así que no importa la minoría cuando está la verdad contigo. Pero comenzaron las críticas. Comenzaron a burlarse de ellos. ¿Y ustedes? ¿Tú crees que tú puedas? Oh, ustedes no van a poder. Y claro, cuando viene el desaliento, viene la desesperanza, viene la burla, viene la crítica, viene el rechazo. Muchas veces el corazón del hombre se deprime. A veces caemos en desesperanza, perdemos la visión. No tenemos ya el mismo entusiasmo, no le ponemos el mismo corazón. Cuando vemos que no tenemos los recursos o que somos minoría, a veces el hombre le gusta ver las cantidades de cosas para muchas veces unirse a causas. Y se desalentaron. Y tiraron la toalla. Y dijeron, ¿para qué seguir construyendo? ¿Para qué seguir avanzando si los del norte tienen razón? Nosotros, por mucho que nos esforcemos, nunca este templo va a ser igual al de Salomón. Porque ellos estaban comparando. Ellos estaban estableciendo comparaciones. Nunca se compare con nadie. Porque lo que Dios te ha dado a ti es único. Aunque sea pequeño, es único. No todo el mundo tiene los mismos dones, ni los mismos llamados, ni las mismas habilidades, ni los mismos talentos. Hay quien es un negociante y lo aplaudo. Hay quien sabe hacer artesanía, a mí no me llame para eso porque no tengo ese don. Hay quien es bueno en negocio, a mí no me llame porque regalo algo cuando lo quiero vender. Y no me llames a hacer negocio, vas a perderlo todo. Ni hagas contubernio conmigo, ni te pongas en una asociación conmigo, porque vas a perder el negocio.
Cada cual tiene sus dones y talentos. Mi mamá vende piedras. Está en Cuba, 87 años, y todavía tú la ves con una mente de negociante. Levantó negocios de la nada en Cuba cuando se podía. Pero aún así una piedra te la vende, porque eso está en ella. Dios le dio ese talento, esa habilidad, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tiene talentos y habilidades que Dios nos ha dado, y así como dones espirituales, ¿verdad? Y dones ministeriales también. Así que no importa la grandeza de ellos, no importa si son menos o son más, ponga lo que usted tiene en las manos del Señor y vas a ver. Hay personas que dicen, yo quiero tener un negocio, pero tengo que tener mucho dinero para empezar. Nunca lo vas a hacer. Porque todo se comienza desde lo poco. Y hay que ponerle sudor y lágrimas en ello y trabajo. Ah, sí, hermano. Porque Dios nos dijo, el hombre ganará su pan diario con el sudor de su frente. Y ahí nos metieron a las mujeres también, porque era para los hombres, pero nos pusieron a nosotras también. A nosotros nos dijeron solo dolores de parto, pero nos pusieron la carga del trabajo también. Bueno, interesante. Así que, queridos hermanos, detuvieron el trabajo. Lo detuvieron, solo pusieron el fundamento. ¿Saben ustedes cuántos años estuvieron paralizados? ¿Cuántos ustedes creen? ¿Un año? ¿2 años? ¿5 años? No. 16 años se paró el trabajo del templo. 16 años. Perdieron la visión. 16 años no pusieron las manos en la obra. 16 años se volvieron haraganes, perezosos en cuanto a levantar el templo, el lugar de adoración, el lugar de encuentro, donde Dios era lo primero. Se olvidaron de que Dios era lo primero, de que Dios los había favorecido y los había traído primeramente con un propósito tremendo para levantar aquellas ruinas y volver a que Israel tuviera la gloria que antes tuvo. Se olvidaron. 16 años. Se volvieron a sus propios trabajos. Se volvieron a construir sus propias casas. Dice la escritura ahí en Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías fueron los 2 profetas posexílicos. ¿Qué significa esto? Regresaron del exilio. O sea, fueron los profetas que estaban profetizando después que ellos regresaron del exilio. Les tocó una dura tarea a Ageo y a Zacarías. Hablar de parte de Dios para una nación desalentada, desorientada y que había perdido la visión y había descuidado el levantamiento del templo. El profeta Ageo, por ejemplo, dice: ustedes se volvieron a sus casas artesonadas. Están construyendo sus propios negocios y sus casas artesonadas y se han olvidado del Dios de la vida. Por lo tanto, dice Ageo, ustedes van a sembrar y no van a cosechar. Ustedes van a meter una bendición, una prosperidad en un saco, pero va a ser un saco roto. Por un lado la entran y por otro se les va. Así dice el profeta Ageo. O sea, ustedes han descuidado lo primero. Y por cuando le dice el Señor a ese pueblo que había regresado de la cautividad, por cuanto ustedes descuidaron lo primero, Dios no va a estar al tanto de ustedes. Hasta que ustedes no reconozcan que el Dios de la vida es el que me lo da todo. Que estoy pensando en mis propios intereses de una manera egoísta, mi yo, mi vanagloria, mis propios intereses personales, y he descuidado lo que Dios ha puesto en mis manos, que es valioso. Por eso, pueblo de Dios, lo más valioso que tú tienes es lo que Dios te ha entregado para hacer. Lo más valioso que tú tienes es la bendición de Dios, es a Dios como primero. Primero, antes que cualquier otra cosa, Dios debe ser el centro de tu vida. Por encima de todo. Por encima de todo. De mis recursos, de mi casa, de mi carro, de mi dinero, de mi sueño, de mi profesión, de mis títulos. Por encima de todo, Dios.
Hay quien tiene títulos, no los puede disfrutar. Hay quien tiene dinero y no puede comer. Hay quien tiene casa y tiene un infierno metido en el hogar. Hay quien tiene plata y se les va como el agua. Así que entra el profeta Ageo y Zacarías. Y mira lo que le dice el profeta. Vengan conmigo a la escritura. Vengan conmigo a la escritura en Zacarías 4. Versículo 1 al 10. Así están, dormidos. Zacarías 4 del 1 al 10. Dice así. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que despertado de un sueño y me dijo, ¿qué ves? Esto es el Señor con Zacarías. Zacarías está durmiendo, tiene un sueño, ¿verdad? Y el Señor lo despierta. El Señor estaba hablando con él a través de un ángel y le dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos por las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sabes una cosa, Zorobabel? Tú has descuidado y el pueblo ha descuidado y todos han descuidado. ¿Sabes una cosa? Tienes que volver y poner manos a la obra, Zorobabel. Porque no es con fuerza ni con ejército, no es con los recursos tuyos. No es con tu inteligencia lo que yo voy a hacer por ti. No es mirando la grandeza de las cosas, sino el poder mío, oh Zorobabel. Y Zorobabel tiene, ¿verdad? El Señor le da a través del profeta Zacarías una visión. Zacarías tiene una visión tremenda. Déjame decirle qué significa esta visión. Zacarías ve un candelabro de 7 brasas, puro de oro, ¿ok? Y Zacarías dice, ¿pero qué tiene que ver esto con Zorobabel? Veo un candelabro de 7 brasas, ¿verdad? Con los querubines. Está encendido. ¿Qué tiene que ver esto? Mucho. ¿Saben ustedes lo que era el candelabro o la menora hebrea? Se ponía en el tabernáculo. Tenía 7 brasas. ¿Saben por qué 7? ¿Saben ustedes por qué 7? Los 7 días de la semana. Dios no hace nada por gusto. Todo tiene un significado. Los 7 días de la semana, los 7 espíritus de Dios, la manera en que Dios se manifiesta. Isaías 11, 1 y 2. Dice con poder, con gracia, con conocimiento, con sabiduría, con temor de Dios. O sea, la manera en que Dios se manifiesta, los 7 espíritus de Dios. Dice Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis, recordamos. Número 7 es el número de plenitud. Número 7 es el número de Dios. Tremendo. 7, número interesante. La menora, el candelabro de las 7 brasas. Porque Dios se mueve entre sus iglesias. Dios se mueve con poder. El candelabro de 7 brasas era el único objeto en el tabernáculo que daba luz. Ningún otro. Ahí estaba el altar del incienso, los panes de la proposición, una mesa con 12 panes. Ahí estaba el lavacro del agua, estaba afuera, estaba el altar del sacrificio. Dentro, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. Pero en el lugar santo había 3 objetos: el altar del incienso, que significa la oración; la mesa de los panes de la proposición con 12 panes, que significa las 12 tribus de Israel; y el pan significa el alimento diario que debe tener el pueblo de Dios. Y aquí está la menora, frente por frente a la mesa de los panes de la proposición, el único objeto que da luz en el tabernáculo. Es más, ¿sabe lo que hacía el sacerdote en la mañana? Le ponía aceite a la menora en la mañana y en la noche la prendía.
para que alumbrara todo el tabernáculo. Cristo es la luz del mundo. Sin Él no hay luz en este mundo. Tú y yo también somos luces en este mundo. Sin la iglesia no hay luz en este mundo. Somos sal y luz, recuerden eso. El tabernáculo es un muestrario. Cada objeto del tabernáculo tipifica a Jesucristo mismo. Pero cada objeto del tabernáculo es un muestrario de mi propia vida cristiana. Desde que entro en el tabernáculo está hablando de salvación, está hablando de intimidad, está hablando de consagración, está hablando de santificación, está hablando de encuentro con Dios en la intimidad. Ese es el tabernáculo. La menora, el único objeto que da luz. Se le echa aceite, porque sin aceite no hay luz, no hay fuego. Si no hay luz, no hay revelación. Y si no hay revelación, no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando del otro lado. Quiere decir que la menora está puesta, o el candelabro de las 7 brasas, para alumbrar, para yo poder ver el pan que está del otro lado. Si la menora incluso se inclinaba un poquito, para que yo pueda tener revelación y comer y recibir lo que Dios tiene para mí. Por eso hay personas que no entienden la Biblia, porque no ponen aceite en la menora. Tú eres la menora, tú eres la lámpara que debe estar encendida. Cuando tú tienes comunión e intimidad con Dios, cuando tú le conoces a Él, wow, la palabra de Dios se te abre porque tienes luz. Por eso el apóstol Pablo, hablando de los efesios, dice: estoy orando por los efesios para que los ojos del entendimiento de ellos sean abiertos y puedan comprender las riquezas que tenemos de parte de Dios, la herencia que tenemos y la superinminente grandeza de su poder para con nosotros. Si tú no tienes ojos abiertos, si tú no tienes luz, si tú no le pones el aceite, que es lo que daba luz a la menora para que alumbrara, tú estás en oscuridad. Y lees la Biblia y no entiendes. Y oyes el mensaje y no entiendes. Y puedes ir a 20 iglesias y no entiendes. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos intimidad con Dios. Por eso el Señor se preocupaba que las vírgenes tuvieran aceite en sus lámparas, para poder ver en medio de la oscuridad, para recibir al novio cuando viniera en medio de la oscuridad de este mundo. Bien, ¿qué tiene que ver esto con Zorobabel? Zorobabel, estoy viendo una visión, dijo Zacarías el profeta, que Dios me reveló en sueño. Veo la menora y te digo, Zorobabel, que no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Zorobabel, tú quieres construir. Zorobabel, tú quieres levantar tu vida, tú quieres levantar tu casa, tu negocio. Zorobabel, tú quieres levantar la nación en adoración. Mira, tienes que ponerle aceite a tu menora. Tienes que preocuparte por tu vida espiritual, porque cuando ella está levantada eres capaz de edificar. Y no va a ser en las fuerzas humanas, no va a ser con los recursos humanos, no va a ser apoyado en lo que tú tienes ni en lo que no tienes. Va a ser apoyado en el poder de Dios. Zorobabel, mira la menora, Zorobabel, mira el candelabro de las 7 brasas, porque vas a poder levantar lo que tú quieres levantar, no en las fuerzas humanas, sino en el poder del Espíritu Santo. Y algo más le dice el Señor a Zorobabel a través también del profeta Ageo. Recuerdan, estos dos profetas son los profetas después del exilio. Y mira lo que el Señor le dice a través del profeta Ageo. Recuerden, 16 años paralizada la obra. Ageo 1 del 3 al 14 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó, digan conmigo, despertó. Despertó. No los veo despiertos. Jehová, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat,
sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. No me han entendido. Empezó con los líderes y despertó Dios el espíritu. Estaban dormidos. La menorá estaba apagada, el candelabro. Despertó el espíritu de los líderes primero. Porque según el líder, así es el pueblo. Si el líder ora, ora el pueblo. Si el líder guía, el pueblo sabe a dónde va. Si el líder tiene dirección, el pueblo tiene dirección. Si el líder tiene visión, el pueblo camina en esa visión. Despertó. Digan conmigo, despertó. No, pero ayúdenme a predicar. Digan, despertó. Gloria a Dios, despertaron. Y despertó el espíritu de Zorobabel, el sumo el gobernador. Y despertó el espíritu de Josué, el sumo sacerdote. Y despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y pusieron la mano a la obra. Y el profeta Ageo le dice algo más. Mire qué tremendo. No solamente le habló de despertar. No solamente le habló de despertar. Dice Ageo capítulo 2 del versículo 4 y 5. Dice así. Pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josat, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros. Pacto. El pacto. ¿Estaban errados? ¿Estaban dormidos? ¿No estaban bien? Pero el Señor les recuerda. Despiértese porque tengo un pacto. Israel, yo no he dejado el pacto. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Yo hice un pacto con ustedes. Ese pacto yo los saqué de Egipto y les dije que mi espíritu estaría con ustedes. Pues ahora les ratifico el pacto. Como Dios siempre está ratificando su pacto, despiértense, pongan la mano a la obra, cobren ánimo, trabajen pueblo de Dios, empezando por los líderes y el resto del pueblo. Pongan la mano a la obra porque Dios les va a bendecir. No importa si es pequeño o sea mucho, no importa si el templo es grande o es pequeño, no importa si el número que viene no es suficiente. No mire eso. Porque Dios ama el corazón. Y donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. 2 o 3 con corazones sinceros buscándole a Dios. Dios se manifiesta. Yo he visto cosas grandes a veces en un tiempo de oración. Con 3 o 4 hermanitos nada más. Ahí la gloria de Dios ha venido. Que a veces ha sido más grande que la que se ha derramado en el templo. Porque Dios busca corazones, no templos y estructuras. Dios busca corazones. Así que Zorobabel, pon la mano a la obra. Y después el profeta Ageo le da una promesa poderosa. ¿Tú viste que Salomón, el templo de Salomón tuvo gloria? ¿Tuvo gloria? Oh, tremenda gloria. Pues te voy a decir algo, Zorobabel. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Le dijo el Señor, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Viste que el templo de Salomón tuvo gloria? Pues la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Levantaron el templo. Un templo pequeño, pero un templo de adoración. Y les voy a concluir algo. Iba a terminar el mensaje aquí, pero para no dejarlo, ¿tienen un poquito más de tiempo? Aunque sea 15 o 20 minutos más, para dar al final de alguna historia interesante de Israel. Bien, levantaron el templo, el segundo templo, cuando regresaron de la cautividad. El templo de Zorobabel y Josué, donde pusieron el esfuerzo, el vigor y lo terminaron, lo levantaron. Llegó Herodes el Grande en el Imperio Romano. ¿Y qué hizo? Pues agrandó ese templo. Dice que el templo que hizo Herodes el Grande era tan maravilloso como el templo de Salomón lo agrandó. ¿Okay? Cuando Jesús vino, ya existía ese templo.
el segundo templo, ¿ok? Pero agrandado, ese mismo templo de Zorobabel y Josué y el pueblo que se animó y lo construyó. Herodes lo hizo no con las buenas intenciones, no se crean que Herodes era el bueno de la película, para nada. Herodes lo hizo para congraciarse con los judíos, porque recuerden que el Imperio Romano había dominado su bota hegemónica y destructora a todo el mundo que se ha conocido. Así que ellos, para congraciarse con los judíos, permitieron que tuvieran un templo mayor. Ahora, recordamos la historia de los judíos. Recordamos cómo rechazaron al Mesías. Ya estamos hablando de la época de Jesús. Jesús en cierta ocasión miró ese templo, el segundo templo, ya agrandado. Miró a Jerusalén y dijo: Jerusalén, llorando sobre ella. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Un día llegará que no quedará sobre ti piedra sobre piedra que no sea destruida. Jesús lo dijo y se cumplió. Jesús lo dijo como por el año 33, vamos a poner, ¿verdad? Más o menos en el año 33 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo. Escuchen esto, interesante. En el año 70 después de Cristo, los judíos desde el año 67 o 68 ya estaban revueltos desde antes, porque no querían la bota dominadora del Imperio Romano. Se querían zafar de ella. Por eso habían grupos como celotes y otros dentro de los judíos que andaban con espada para ir en contra del Imperio Romano. Por el año 67, 68, 69 después de Cristo, ¿verdad? Hubo una sedición dentro de los judíos. Se pusieron rebeldes y tomaron la ciudad de Jerusalén. En ese tiempo estaba el emperador Vespasiano como emperador. Y Vespasiano le da cartas a su hijo, uno de sus hijos, Tito, era general del ejército romano, para que fuera a la ciudad de Jerusalén y asediara y destruyera a todos los judíos que se habían levantado en rebeldía y en sedición contra el Imperio Romano. Así que Tito con esta carta fue para allá con legiones de soldados y rodearon a la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén tiene solo 12 puertas, hermano, hasta el día de hoy. ¿Ok? 12 puertas. La ciudad de Jerusalén, allá adentro, no hay cultivos porque es piedra, árido, desértico. Ellos tienen que salir afuera para sus cultivos, para sus viñedos, todo está fuera de la ciudad de Jerusalén. Así que un sitio que duró, escuchen bien, ¿cuánto duró el sitio? 150 días duró el sitio. Estamos hablando de 5 meses. Una ciudad que no tiene alimento ni agua, que depende de la entrada y la salida a la ciudad, la rodearon por 5 meses. Comenzaron a morir las personas, Fidel. Tiraban a los muertos por encima de las murallas de Jerusalén hacia afuera. Estaban muriendo de hambre, de inanición, de sed. Muchos trataban de escapar y cuando escapaban por una de las puertas, de las 12 puertas, los romanos los cogían, los crucificaban en una cerca de madera. Escuchen lo que hicieron para el sitio. Rodearon a la ciudad de Jerusalén, que está hecha de piedra. La rodearon con un cerco de madera alrededor de toda la ciudad. Cada vez que alguien salía, lo cogían y lo crucificaban en esa cerca de madera. Murieron miles de judíos. Al final, después de los 5 meses, la ciudad cayó. Destruyeron la ciudad. Destruyeron este templo del cual estamos hablando. El segundo templo hasta el día de hoy. Ese segundo templo está en ruinas. Cuando ustedes ven allá en Israel que los judíos van y lloran, están llorando sobre una muralla. Están pidiéndole a Dios que les devuelva ese templo. Que les devuelva la grandeza de su templo. Ahí lloran de día y de noche, lamentándose. El famoso muro de los lamentos. La ciudad de Jerusalén fue destruida y el templo cayó. Comenzó en el año 70 después de Cristo, lo que se conoce como la gran diáspora judía o el exilio judío contemporáneo, moderno. Ya había existido antes cuando Asiria y Babilonia, que ya les comenté. Así que comenzó el exilio, la diáspora moderna,
Cogieron a los judíos, se los llevaron cautivos a diferentes naciones, repoblaron con algunas, ¿verdad?, otras naciones paganas lo que quedaba de Israel. Israel pasó a manos de los gentiles. Vinieron otras naciones, dominaron hasta que llegaron los turcos. Los turcos tomaron el control de Israel por casi 2000 años, hermanos. La ciudad y la nación de Israel dejó de existir como nación. El reloj profético, escuchen esto, interesante, para ver y entender lo que está pasando ahora. El reloj profético se detuvo en el tiempo. Se detuvo. Ya no dijo tic, tac, tic, tac. La higuera se secó. La higuera no produjo fruto. La higuera negó el Mesías. La higuera no produjo. Dios esperaba que como nación fuera fructífera. Como nación pasara un legado. Como nación fuera capaz, pero no recibieron lo que les fue enviado. Y se detuvo en el tiempo. El reloj profético se detuvo. La higuera dejó de producir. Años 70 después de Cristo. Lo tomaron los otomanos por 2000 años. En el año 1917, los ingleses llegaron a Israel, echaron fuera a los otomanos y tomaron el dominio de Israel, los ingleses. Y firmaron una declaración muy interesante que se ha conocido como la Declaración de Bedford. Esa declaración decía que todo judío que estuviera en la diáspora, en el exilio y quisiera regresar a Israel sería bienvenido. Algunos regresaron, pero dos. ¿Ustedes saben por qué? Año 1917, Primera Guerra Mundial. No pudieron regresar porque hubo una guerra. El mundo se levantó en guerra, la Primera Guerra Mundial que el mundo ha conocido. Cuando cayeron, ¿verdad?, todo y se acabó la Primera Guerra Mundial, años de perturbaciones, Europa toda convulsa. Entra en 1943, nada más y nada menos que Hitler. Y Hitler declara, escuchen bien, que no va a quedar ni un judío vivo. Un espíritu antisemítico, antijudío. Su plan es, ¿verdad?, la raza aria, el nacionalismo alemán, destruir a todo lo que fuera judío o de cualquier otra nacionalidad. En la Segunda Guerra Mundial, que sabemos después de la época nazi, donde murieron más de 6 millones de judíos en un genocidio masivo, en cámaras de gas, en campos de concentración. Todo eso pasó al pueblo judío. En la Segunda Guerra Mundial, en la época nazista, murieron 10 millones, escuchen bien, de cristianos, si no lo sabían. Murieron 20 millones de rusos y más de 6 millones de judíos. Los judíos todavía no tenían tierra. Los judíos andaban en varios países. Fueron atacados, diseminados, ¿verdad? Y fueron exterminados en todas las naciones europeas donde ellos estaban. Se les perseguía donde quiera que llegaba. La bota nazi mataba judíos. O los de concentración que quieren quitar el holocausto del programa. ¿Saben ustedes que todavía hay muchos por ahí que dicen el holocausto no fue verdadero porque quieren venir en contra de la nación de Israel? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que cae el nazismo, Hitler cae. Año 1947, se crea 2 años las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 29 de noviembre 1947, se reúnen las Naciones Unidas para deliberar acerca del fin de la guerra y que ninguna otra nación tome hegemonía o control sobre otras naciones, ni se levante ningún imperio para dominar el mundo. Las Naciones Unidas se crearon con un buen programa. Voy a ser como Elías, sarcástica. Un buen programa. Hoy en día responden a la agenda globalista, a la diversidad de género, pro aborto, en contra del cristianismo. Las Naciones Unidas se reúnen 29 de noviembre del año 1947
y determinan votación 33 contra 13, 10 se abstienen. 33 a favor de que Israel vuelva a ser nación. 13 se abstienen, 13 en contra dentro de esos países árabes y 10 se abstienen dentro de esos países comunistas también. ¿Qué sucedió? 14 de mayo de 1948. 14 de mayo 1948. Se lee y se firma y se proclama desde un podio, ¿verdad? Por el primer ministro de Israel, se proclama la independencia de Israel. 14 de mayo de 1948. El profeta Isaías maravillosamente había dicho, profetizando 700 años antes de Cristo. Estamos hablando más de 2000 y algo años después. ¿Qué dijo el profeta Isaías? ¿Podrá nacer una nación en un día? ¿Podrá alguien dar a luz y nacer como nación en un día? Ciertamente una nación nacerá en un día. Israel. 1948, 14 de mayo, el reloj profético que estaba detenido en la historia en el año 70 después de Cristo por la destrucción de Jerusalén, comenzó a tic-tac, tic-tac, a caminar de nuevo. Jesús dijo, cuando vean la higuera florecer, la higuera no floreció, la higuera se secó. Pero cuando vean la higuera florecer, echar renuevo, echar fruto, atento, porque el tiempo se acerca. La nación de Israel es el reloj profético más tremendo de la historia. Cuando la vean echar fruto, cuando la vean resplandecer, cuando la vean florecer. A partir del año 1948, una nación destruida, dominada por otomanos, por ingleses, destruida por Tito, ese general del ejército, donde no quedó piedra sobre piedra, se ha levantado como una de las naciones más tremendas. Ocupa, miren, dentro de las 5 naciones más poderosas del mundo, Israel se encuentra. Israel tiene armas nucleares. Los misiles que tiene Israel, posiblemente no lo tenga ni Estados Unidos. Israel es la primera exportadora de diamantes en el mundo, la primera exportadora de hortalizas y vegetales de invernadero que hoy conocemos los Estados Unidos y en el mundo. Fue inventado por los israelitas. Claro, usted va por el desierto y son carpas donde están las hortalizas y los vegetales más maravillosos en una tierra seca. Pero ellos inventaron con una gota de agua cada 1 minuto regar la raíz de un árbol para mantenerlo húmedo. Los inventos tecnológicos, todo lo que tenemos con los microchips, todo lo que tenemos con las memorias, todo lo que tenemos que ahora utilizan las grandes potestades tecnológicas del mundo, fueron creados por Israel. Años después de haberse levantado como nación, vinieron en una coalición varias naciones, la famosa guerra de los 6 días, para destruir a Israel, una nación recién comenzando, sin ejército, sin armas, casi sin recursos. Pero en 6 días fueron destruidos porque el poder de Dios estaba con ellos. Guerra del año 1973. De nuevo trataron de entrar, ¿verdad? Varias naciones en coalición, fueron destruidos. No queremos decir que todo lo que hace Israel es perfecto. Tristemente, las Naciones Unidas en ese día de voto, 29 de noviembre del año 1947, hicieron algo que hasta el día de hoy trae sufrimiento. Repartieron la tierra de Israel y la dividieron, lo que ha traído conflictos internos, lo que ha traído, ¿verdad?, luchas intestinales internas que las tenemos hasta el día de hoy. Es triste la guerra, porque no solo mueren inocentes judíos, mueren inocentes civiles también del área de Gaza y Palestina. La guerra siempre es triste, la guerra siempre es triste. Pero no toques los ungidos del Señor, porque Dios pelea también por ellos. Así que
La nación de Israel está esperando un Mesías. Sabemos que los tiempos se acercan de la venida del Señor, el rapto de la iglesia, pero también los 7 años del anticristo. ¿Ok? Las agendas globalistas que se están levantando. Una de las señales, y mire a Israel, va a ser Israel. Israel va a ser rodeada. Los gentiles van a entrar y poseer Israel. Todo lo que estamos viendo son señales de los últimos tiempos. Preparemos nuestro templo. Preparemos nuestra casa. Ocupémonos por lo primero de predicar la palabra, porque antes de que Cristo venga, este evangelio será predicado a todas las naciones. Avivamiento vendrá y el pueblo de Dios tiene que alistarse, porque somos, por la gracia de Dios, ese olivo injertado en el olivo principal. Pero tanto uno como el otro, Dios tiene planes, tanto con el Israel de su pacto como la iglesia que ha venido por el amor de Dios. Puestos en pie, queridos hermanos, en esta mañana. Pero alabe a Dios fuerte. Te adoramos, Señor. Tú sigues estando con tu pueblo a pesar de su fallo. Si se vuelven a ti de todo corazón, si te buscan o si claman, dice la palabra de Dios, que hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla y todo Israel será salvo. El tiempo de los gentiles se está cumpliendo, ese eres tú y yo. Así que aprovechemos este tiempo de gracia. Ahora es un trato de Dios con la nación de Israel y seguirá Dios tratando con la nación de Israel, pero sigue siendo pueblo de pacto. El pacto no se rompe. Lo que Dios dijo a Abraham, Isaac y Jacob, Dios de pactos, no se rompe. Así como Dios tiene un pacto contigo, amor, mientras tú permanezcas fiel, mientras tú permanezcas en obediencia, el pacto de Dios siempre será nuevo. Yo hago un nuevo pacto con mi pueblo, dice el Señor. Que Dios nos bendiga en esta mañana y oremos.